Hola chicos, buenas tardes. Bien, continuando con nuestra clase de literatura y recalcando lo que vimos la clase pasada, hemos visto hasta ahora los dos niveles, los dos más extensos. Vimos el nivel fonológico, que consistía en la métrica, ritmo y rima. Asimismo, vimos cada uno de ellos y el segundo nivel es el nivel morfosintáctico, que correspondía a lo que era la estrofa, verso y las categorías gramaticales. En las categorías gramaticales vimos 10 categorías diferentes, pasando por las preposiciones, los artículos, adverbios, pronombres, interjecciones, etcétera. Lo que nos corresponde ver ahora es el nivel tercer nivel. Y corresponde al nivel léxico. Dentro del nivel léxico corresponde ver tipos de lenguaje y figuras retóricas. Así que empezaremos con tipos de lenguaje. Habíamos visto ya anteriormente que el principal objetivo de los textos líricos es proveer de belleza y originalidad a una realidad utilizando un lenguaje artístico. No es lo mismo decir, pues la tarde está bonita, está chida, a decir, pues la tarde se me hace mágica porque los colores me recuerdan a tus ojos, o no sé, cualquier cosa de ese estilo. ¿Sale? Entonces, en cuestión de el tipo de lenguaje que he utilizado es precisamente ese, un lenguaje artístico, ¿vale? Y ¿qué es lo que tratamos de reflejar a través de ese lenguaje artístico? Como dice el principio de nuestro apunte, es reflejar la realidad, pero no la realidad cruda o la realidad tal cual la estamos percibiendo, sino una realidad transformada y crear de ella algo mejor, algo más bonito, algo más agradable. Eso es en relación a los tipos de lenguaje. Y en relación a las figuras retóricas, estas ya los habíamos visto, así que creo yo me puedo ir un poco más rápido. Debes tenerlas también en tu libreta, en este parcial, en este curso. Así que, pues nada, empezamos. Las figuras retóricas también se les llama marcas de literariedad, ¿vale? Y ya vimos las 13 marcas de literariedad más utilizadas. Empezaremos entonces con el lenguaje connotativo o figurado. Este tipo de lenguaje o marca de literariedad es cuando se expresa una idea con palabras al que se le da un significado distinto al literal. Habíamos visto, por ejemplo, se te durmió el gallo, no quiere decir específicamente que tengas un gallo y se haya quedado dormido, sino que se te hizo tarde. O el llanto de los ángeles, por ejemplo, para hacer referencia a la lluvia, o las chispas en el cielo para hacer referencia a las estrellas, no es precisamente que haya chispas tal cual, ¿vale? Entonces a eso se refiere este tipo de marca de literariedad. El segundo es la polisemia. Anota los ejemplos y la definición también, porfa.
y se utiliza para aquellas palabras con múltiples significados y que pueda dársele y se le dé fuerza y elegancia al mensaje transmitido. Por ejemplo, inefable, en lugar de decir, pues es que su belleza es algo que no puedo explicar. En lugar de decir todo eso, puedo decir, su belleza es inefable, ¿sale? Es decir, algo que no se puede explicar. Y se escucha en palabras más cortas, menos palabras, la misma idea, ¿sale? Inclusive se escucha más acá, más pro. El siguiente es la metonimia, que consiste en cambiar el significado de una palabra cuando se relaciona con otra. Por ejemplo, trago. Trago es como por el verbo tragar, ¿no? Pero si yo digo te invito a un trago, eso ya toma un significado diferente, la palabra trago. Entonces, se le da un significado diferente cuando se junta o cuando tiene un, una correlación con más palabras diferentes. La cuarta marca de literariedad es la comparación. Y es cuando se expresa la semejanza o diferencias entre dos cosas mencionando una característica en común, ¿sale? Es decir, escribo cosa A, cosa B y coloco algo que relacione a estas dos situaciones. Por ejemplo, la cosa A es sus ojos y la cosa B obviamente deben de tener algo similar, ¿sale? Sus ojos son tan brillantes como las estrellas del cielo. Estoy comparando la cosa A y la cosa B, y la cosa que tienen en común es que son brillantes, ¿vale? La quinta es la metonimia, no es cierto, metáfora. Y la metáfora se refiere a una característica imaginaria a una persona. Cuando le damos una característica imaginaria a una persona, animal o inclusive una cosa y no utilizamos un nexo entre ellos. ¿Sale? Por ejemplo, las perlas en tu mirada. ¿A qué me refiero? A las lágrimas. ¿Vale? Entonces, utilizo una oración, una serie de palabras para expresar algo de manera particular. Por ejemplo, sus trenzas de oro, ¿a qué me estoy refiriendo? A que la persona tiene el cabello rubio o su cabello de estropajo. La bruja tenía cabello de estropajo, que me estoy refiriendo a que era un cabello áspero, tosco, sucio podría ser también, ¿sale? Eso es la metáfora. Cuando se utiliza eh, una oración y el significado que le quiero dar es algo correlacionado a ello. La sexta marca de literariedad es la anáfora o aliteración. Este consiste en la repetición de palabras para darle cierta musicalidad o la expresión es específica del autor. Por ejemplo,
Aquí tenemos un conjunto de palabras que se repiten prácticamente. Lo que sería la palabra solo y solo, soñar, sueña, son palabras similares, palabras iguales en el caso de solo, y lo que se hace es colocarlo en diferentes puntos del texto. El sol sueña que solo está con su amor, él solo soñará. Entonces, a eso se refiere la anáfora o aliteración, en utilizar palabras de manera repetida, a propósito obviamente, pero con esto se logra dar cierta musicalidad al texto, ¿vale? La séptima es el epíteto o adjetivación. Se refiere a agregar un adjetivo al sujeto para acentuar sus cualidades. Es decir, alguna característica se le agregan adjetivos, ya vimos cuáles son los adjetivos calificativos, son aquellos que establecen las características específicas del sujeto, animal o cosa para acentuar sus cualidades. El día es radiante. Ya sabemos que los días son de esta manera, pero colocamos la palabra aún así para especificarlo o para hacerlo aún más, para acentuar esa característica, ¿vale? O la noche es oscura. Sabemos que las noches son oscuras, a veces se ve un poquito más claro, pero bueno, para acentuarlo le colocamos el adjetivo para realizar esta especificación, ¿vale? El 8 es la prosopopeya. Y consiste en atribuir sentimientos, palabras o acciones humanas a objetos que no pueden tenerlos. Ya vimos que la fábula, lo vimos el curso anterior, la fábula utiliza mucho este recurso, le agrega sentimientos e inclusive voz humana a animales, por ejemplo, o a ciertos sujetos que no pueden tenerlo. La luna triste nos contempla. ¿Cuál es la prosopopeya que estoy utilizando? Le estoy agregando la tristeza a un objeto que no puede sentirlo. ¿Sale? Es un objeto inanimado, pero aquí tenemos otro ejemplo, la soledad de la noche. ¿Sale? La noche no puede estar sola, pero aún así se le agrega para darle ese énfasis. El siguiente, el noveno, la marca literaria llamada antítesis, que consiste en contraponer dos frases con significados opuestos, por ejemplo, sueño despierto. Usualmente cuando las personas soñamos lo hacemos dormidas, pero en este caso es sueño despierto, son cosas diferentes. Odio a Marte. Supuestamente el odio y el amor son sentimientos contrapuestos. Vivo muriendo. Reír llorando. Inclusive ya habíamos visto un poema de Juan de Dios Pesa que se llama así, Reír llorando, ¿vale? Entonces, es muy utilizado esta marca de literariedad para dar énfasis a los textos. El décimo es el hiperbatón, que consiste en invertir el orden de los factores en una oración con el fin de resaltarlo. Soy mala haciendo poemas, por eso no me dedico a eso, así que, pues nada.
La noche estaba estrellada y ella paseaba en su coche. Si yo quiero, por ejemplo, que esta segunda oración rime con la primera, puedo realizar la figura del hiperbatón y cambiar toda esta oración y hacerla que rime. Recuerda, esta es la oración original. Entonces, para que rime puedo cambiar el sentido. Sabemos que siempre es sujeto, verbo y predicado, pero en este caso puedo saltarme esas situaciones para que mi texto tenga musicalidad y quedaría: acabo de utilizar el hiperbatón para que estas dos palabras rimen. Estaba estrellada la noche y ella paseaba en su coche. ¿Vale? Entonces, funciona de esta manera. Cambiar el sentido de las palabras para que se le dé musicalidad al texto. El la onceava marca de literalidad es hipérbole. Que consiste en exagerar las características de un determinado sujeto para destacarlo. Por ejemplo, ella era tan bella que las estrellas junto a ella parecían no brillar. De tan hermosa que era, opacaba las estrellas. Entonces, estoy exagerando obviamente la belleza de esta persona y estoy utilizando esta marca de literalidad. Su pelaje era tan blanco como la nieve. O sea, tenía un pelaje tan blanco que la nieve parecía oscura o algo similar. Entonces se resalta demasiado la característica que llega a caer en la exageración para resaltar las cualidades de una persona. Era tan fuerte que podía levantar dos automóviles. ¿Sale? Entonces se exagera demasiado lo que se trata de decir. Doceavo, decimosegundo, perdón. Ironía. Y es cuando se da a entender lo contrario a lo que se expresa para hacer burla de algo. Qué bello día cuando está nublado, por ejemplo, y a mí no me gustan los días nublados. O qué inteligente eres a una persona que nada más no da una. O eh, ay, qué guapo estás, por ejemplo, a una persona que no es agraciada físicamente. O por ejemplo, no sé, qué rico café preparaste, cuando realmente el café sabe espantoso, ¿vale? Entonces, ahí es cuando se utiliza la ironía. Y por último tenemos lo que es la sinécdoque, que habíamos visto que consistía en tomar el todo por una de sus partes. El hombre es un curioso natural. El hombre es curioso por naturaleza. Y aquí sabemos que no me refiero precisamente al hombre como una persona, sino a todo el género humano. Y para ello utilizo entonces lo que es la sinécdoque, ¿vale? Entonces, esos son los temas del día de hoy. Y bien, nuestro primer ejercicio será este. Vamos a identificar o a distinguir si se está hablando con un lenguaje literal o se está utilizando algún lenguaje figurado, es decir, nosotros ya vimos que es el lenguaje figurado, connotativo figurado, que es la primera marca de literariedad. Entonces tú vas a distinguir si se está hablando de manera literal, que es lo que realmente significa, lo que dice es lo que quiere decir la persona, o está tratando de decir algo diferente, ¿sale? Vas a marcar eh, F si es figurado y L si es literal, ¿vale? Entonces será tu primer ejercicio. En este, prácticamente lo que vamos a hacer es, en primer lugar, investigar en qué consiste la marca de literalidad de la personificación, que es el que no vimos, y vas a contestar la actividad 1, la actividad 2,
vas a leer lo que está entre comillas y vas a identificar si es una metáfora, epíteto, sinécdoque, comparación o hipérbole. Nosotros ya vimos esa, lo único que no vimos fue esta personificación, pero bueno, buscamos y podemos checar cuál es. ¿Vale? 1, 2, 4. ¿Cuál más? La 6. Aquí te las estoy marcando. Y ya, sale. Las demás son marcas de literalidad que no hemos visto porque no son muy representativas. Las que vimos son las más utilizadas. Hay muchísimas más, obviamente. En la literatura y principalmente en los textos líricos se encuentran demasiadas marcas de literariedad o este tipo de situaciones, pero bueno, tú lo responderás conforme te los fui marcando, ¿vale? También se les llama de esta manera figuras retóricas. Entonces, los que te mencioné son los que vas a escribir en tu libreta y vas a identificar de qué es lo que se trata, ¿vale? Con esto terminamos el video con las explicaciones y ejercicios de hoy. Nos vemos por WhatsApp.